vuelta, estamos acá en 2PBI, en FM Ágora. Recién escuchábamos Boss and People del Cuelgue. Olvídate de ti, no. ¿Ese Bueno, temita quién lo pidió? ese temita me lo pidió una compañera de ahí del laburo, Ana Clarita Palmés, que siempre me tira unos temitas ahí para el programa. Un beso a Ana Clarita. Un beso a la Clari. Persona divina. Bueno, ya estamos con los invitados, les invitades, perdón. No, hay que decir que nos contestaron el acertijo. No, perdón, cierto. Qué Dale. velocidad, que son Sí. inteligentes. Ah, Tenemos una audiencia muy fiel, muy fiel. Sí, automáticamente de un Muy mensaje. fiel. La élite intelectual. Federico Esquer, que se acaba de ver un conocido. Lo conocido. Hace unas semanitas nomás, mentira. lo queremos. ¿Quién es? Yo no sé quién es. ¿Quién es Federico? El Fede- Un hippie hermoso. Federico Scher. Lo conozco de Federico primer año de la facultad. Es un amigo. Un ex militante del Esquer, APLU. de la ADE, fue mi vicepresidente. No, hombre, esa Bueno, ¿Y porque cuál es yo no la me- respuesta? Callate, yo me Tati. orgullo- Para todo- repetir, Bueno, no. repetir el No acertijo. reniego mi pasado. Démosle chance. De vuelta al acertijo, dale. Bueno, y el acertijo era el siguiente. Si son, justamente, que hay un grupo de científicos que encuentran dos cuerpos, ¿sí? No sé si estaban congelado le vamos a poner. Congelado. Y si es un acertijo, Vamos a Sí. decir eso. vos le podés La meter tipa todo cuenta el chimi historia, aquí, loco. Claro. Sí, petrificados, momificados. Y bueno, y tienen algo estos cuerpos, ¿no es cierto? De un hombre y una mujer que te indica que son el primer hombre y la primera mujer. Bueno, ¿qué es esto que tenían estos cuerpos por lo cual son los primeros? Una Vamos hoja a de salir- taparrabo. Va a tener una pelota. No. Ah, ¿qué tenían que los identificar Claro. de esa manera? Y ahí me contesta el Fede, me manda un WhatsApp y dice, ¿lo digo? No es la manzana. En el ni otro la bloque, hoja. No es la manzana, no es el taparrabo. No es taparrabo. No. Sale de la costilla. No, eso no tiene mucho sustento Sí, científico. para Pero nada. bueno, no tenían ombligo. ¡Wow! Claro. Salieron de un huevo. ¿Y de No. dónde vienen? Y claro, si se crean, no nacen. The Adán y first, Eva los no primeros. nacieron. ¿Qué fue primero, Dios o los humanos? No, justamente fueron creados. ¿Cómo? Se crearon sin Los ombligo. humanos, para mí. Claro, el ombligo es de los Porque no mamíferos. tuvieron, No. claro, tendrían que haber estado adentro de la panza de alguien. ¿no? Claro, claro. Para tener ombligo. Claro. Esa es la. Ah. Yo podría haber dicho cualquier pelotudez menos esa. ¿Vieron? Realmente. Es manso. Como eran Vamos a hacer vírgenes, una cosa así se me ocurrió. Tengo más acertijo. Ah, te va a acertijo. Para otros programas. Bueno, listo, para el jueves próximo. Bueno, Pigu. El acertijo, les contamos que estamos en FM Ágora en 2PBI, nos escuchan por fmagora.com. Siendo las 20:37 minutos. 7 minutos, oficina 99 de la avenida Perón. Somos 2PBI, nos pueden escuchar por, no sé, la aplicación, bajen la aplicación. Bajen la aplicación. La aplicación, Ese es el próximo hashtag. FM Ágora. Ok. Somos la previa de los jueves y ya estamos con el invitado acá, el licenciado técnico electricista, Ilústrenos. Osvaldo. Ilumínenos, electricista. Que nos viene a contar, ¿de qué nos venís a contar? Una grasa. La primer gran negrada argentina. Te va a Ya chorrear se me vienen grasa las al patas en la celular. fuente. Una cosa. Claramente, buenas tardes. Buenas Claramente. tardes. El inicio de la decadencia argentina que nunca termina de irse al demonio. Este país no sabemos por qué. Mejor sería que desapareciera de una vez por todas. No. Nos dejara Qué agradable el país, sujeto. nos dejara Qué tranquilo. sereno. Sí. Me llena de paz este Me discurso. transmite calma. Me transmite paz. Sí. Pero ahí empezó, sin duda, un 17 de octubre de 1945 en la ciudad de Buenos Aires. Ay, qué lindo, voy a llorar. Maravilloso engendro que conocemos como la Argentina popular, o Argentina populista, o Argentina de la sociedad de masas. ¿Qué discurso quieren? ¿En qué registro? Yo me quedo con populista. Vamos a reivindicar el término. Todo. ¿Cómo nos dijeron una vez? Choriplanero. Choriplanero. En la agrupación me encantó. Choriplanero me encanta. Está bien, se esforzaron. Muy original. Bueno, pero ¿qué Sí. pasa ese 17 de octubre de 1945? Los hechos, digamos. Más. Los hechos. ¿Los hechos cuáles son? Bueno, hagamos un poco de historia entonces. está, No sé si- Claro, eso es lo que Al queríamos. fin alguien lo trae a hablar de lo que para lo que se ha preparado toda la vida. Y no de giladas, como cada vez que voy a la radio, claro. ¿Cuándo? Pero bueno.
No sé si podemos poner una cortina. ¿Tenemos cortina en este programa? ¿O no? No tenemos cortina. Ah, está bien. Ni cortina, ni persiana. Ni musical ni literal. Claro. No, porque hubiera estado bueno poner un sí, hacia el final. Una marchita. Ram, pam, pam, pam. La versión cumbia. Pero sí, sin duda para terminar podríamos, si no la tenemos, la podríamos fabricar, absolutamente. Pero hubiera estado bueno poner un tanguito de los primeros tangos grabados, que son de la década del 20, la década del 30, porque el tango expresa un poco la Argentina, esa Argentina que va a emerger oculta y que va a aparecer con toda su fuerza ese día de octubre de 1945. ¿Por qué? Porque el tango es un género musical mestizo. No estamos seguros de dónde viene, pero sí sabemos que tiene influencias donde se han mezclado un poco de la música negra, el candombe, un poco de la música que trajeron los inmigrantes, sobre todo los españoles. Y en ese gran quilombo que eran las grandes ciudades argentinas, sobre todo la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX, todo eso estaba en ebullición. Problemas sociales, problemas urbanos, problemas sanitarios, problemas políticos. Y después de la crisis de 1930, problemas económicos graves, porque este país fue afectado tremendamente por la crisis de Wall Street que empezó en 1929. Y en la década del 30 se cortó la inmigración europea que cambió la forma de este país desde finales del siglo XIX, pero se siguió moviendo mucha gente por la Argentina. En este caso, en la década del 30 se empezó a mover gente de la zona rural, que estaba muy afectada por la crisis, porque Argentina ya no vendía nada al exterior de lo que siempre ha vendido, de lo único que ha vendido alguna vez al exterior. A Inglaterra, porque el comercio mundial se fue al demonio a partir de 1929. Y muchas provincias perdieron un porcentaje muy grande de población. Provincias como Santiago del Estero, San Luis perdieron el 30% de su población en esos años de la década del 30. Hubo una gran migración de la zona rural, que estaba cada vez más empobrecida y cada vez más complicada, a las zonas urbanas, que no estaban mucho mejor, pero donde había algunas oportunidades laborales, o al menos estaba la expectativa de eso. Y en ese caldo de cultivo de una sociedad urbana en crecimiento, en expansión y en transformación, se van a desarrollar los acontecimientos rápidamente en el contexto de otro gran problema internacional, que fue la Segunda Guerra Mundial, que va a pegar muy fuerte en la Argentina. Y haciendo honor a la verdad, nuestro amadísimo general Perón participó de un golpe militar en 1943 que se hizo para que la Argentina no entrara en la guerra a favor de los aliados, es decir, a favor de los buenos, podríamos decir, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética. Sí, esos son los buenos. Esos son los buenos. Comparado con los que estaban del otro lado, no. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y hay un golpe contra un gobierno oligárquico fraudulento, el presidente Castillo, pero es un golpe a favor de las potencias del eje, a favor de la Alemania nazi y la Italia fascista, para que la Argentina no entrara en guerra contra esas potencias. Fue un golpe muy conservador, muy católico, introdujo la educación religiosa en las escuelas. Peronismo alert. Urtubey. No, todos somos peronistas. Todos. Todos, ahí está. Pero el general Perón, que el coronel Perón en ese momento, no era de tan alto rango, agarró en la repartida de cargos del gobierno militar, pidió la última oficina, o le tocó, mejor dicho, la última oficina, que era la famosa Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Una oficina del orto que hacía estadísticas nada más, no era el Ministerio de Trabajo, no era...
Ni más ni menos fue lo que sucedió. Ni más ni menos, porque desde esa secretaría que tan pedorra en el esquema de poder de los militares y de cualquier gobierno, que era una oficina que solo hacía estadísticas de cuántos obreros morían por las condiciones deplorables de trabajo y cosas por el estilo, seguramente. Hoy murieron. Quiero decir una cosa. La rosca del tango ya la perdimos. La UNESCO declaró que era patrimonio rioplatense, o sea, que venía de Uruguay. Nos lo uruguayaron. Una cosa más. Sí, sí, sí. Pero el tango en ese momento todavía era un producto cultural marginal y no era, digamos, la cosa loca que es ahora, que no sé, no sabría decir qué es. Dicen que representaba la marginalidad urbana. Exactamente, por eso arrancamos por ese lado. De hecho, uno de los más destacados peronistas del ámbito cultural, tal vez el único, fue gran escritor de algunos de los tangos más memorables de la Argentina, Enrique Santos Discépolo. La cosa es que Perón hace algo que nunca se había hecho en la historia argentina hasta ese momento, que fue llamar a los señores sindicalistas, digo señores porque el sindicalismo sigue siendo un lugar bastante atravesado por él. Totalmente. Llamó a los señores sindicalistas, sobre todo aquellos sindicalistas con los que tenía más onda, obviamente a los sindicalistas de la corriente sindicalista, por sorpresa, y no a los socialistas ni a los anarquistas que todavía en la década del 40 tenían algún peso en el mundo sindical. Y los llamó y los sentó en una oficina estatal y les preguntó qué problemas había y cómo se podían conducir a través del Estado. Eso se hizo recién en 1945, preguntarle a los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras qué onda, ¿tienen algo que decir sobre la legislación laboral? Alguien del Estado los convoca. Sí, no es la... Hay que decir que las centrales sindicales argentinas eran de las más grandes de Latinoamérica Sí. en esa época. Y con el peronismo se van a volver más grandes todavía. No era la primera vez que el Estado negociaba con los sindicatos. Por ejemplo, el primero que es el primer presidente o figura política importante se sentó con representantes de los trabajadores fue Irigoyen, con quien se va a tratar de entroncar simbólicamente Perón. Pero Irigoyen intervenía en momentos de crisis, en momentos de huelga, en momentos de conflicto y negociaba ahí con empresarios, con los líderes de las huelgas para tratar de desactivar y obtener alguna concesión y que la cosa siguiera andando. No formaban mediador extraordinario y en la figura del presidente de la nación con todo el peso que eso tiene. En cambio acá, Perón los convoca a algo mucho más burocratizado, algo mucho más de las entrañas del Estado y por lo tanto mucho más trascendente, que sentarlo en una oficina y preguntarles, bueno, a ver qué quieren, qué cosas están terriblemente mal, bueno, tal y tal cosa. Bueno, vamos por eso. Y Perón empieza a tejer muy despacio, como decías, Ita, de una oficina bien del orto, una influencia, vínculos con actores que hasta ese momento no eran tenidos en cuenta para hacer política. Hoy cualquier proyecto político tiene que rosquear de alguna forma con alguna parte del universo sindical. En ese momento, eso es gracias a Perón. Y Perón empieza a aumentar su prestigio, su relación con los dirigentes sindicales y demás, y va a tener bastante suerte, porque también la fortuna hay que ayudarla un poco, y tuvo dos hechos fortuitos Perón en esos pocos años entre el 43, que inicia el gobierno militar, y el 45, que se va a producir el 17 de octubre. El primero fue que Argentina finalmente entró en la Segunda Guerra Mundial a favor de los aliados. Sí, 2 semanas antes de la muerte, porque ya en ese momento la guerra, en el 43 todavía, cuando se hace el golpe, todavía no estaba claro cuál iba a ser el resultado de la guerra. En el principios del 45, lo único que queda resolver es en qué momento del corto plazo se va a rendir Alemania. Claro, lo que yo vi que en realidad que entra para poder firmar la Carta de San Francisco era una de las obligaciones haber estado a favor de los aliados, incluso hay toda una rosca ahí. Exacto. Muy buena, muy fuerte, y al final se termina permitiendo el ingreso de Argentina de una manera distinta al resto de los países. La Carta de San Francisco por la que se
Ujú. Ahí era obligatorio entrar. Y por la presión ya era insoportable de los Estados Unidos. Argentina simbólicamente entra a la guerra 2 semanas antes de la rendición de Alemania aproximadamente. Eso hace que el líder del gobierno, que era el general y presidente o dictador, el general Ramírez, que es el que había liderado este golpe, lo obligan a renunciar sus colegas precisamente por haber terminado haciendo lo que les había dado sentido al golpe 2 años antes. Y ocupa la presidencia, un poco de carambola, el general Farrell, nuestro famoso Edelmiro J., que era amigo personal de Perón y parece que no muy avispado ni muy, por lo menos no muy ambicioso. Entonces Perón, que venía ya haciendo su trabajito de hormiga, Farrell lo lleva a los puestos más importantes, ni más ni menos que el cargo de presidente y el cargo que verdaderamente significaba la posta, cortaba el bacalao, que era el Ministerio de Guerra. Vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Previsión. Y además tiene la suerte que se produce en el 44 también un terremoto muy, suerte entre comillas, el famoso terremoto de Caucete de San Juan. Es un día de suerte, ¿por qué? Claro, ¿quién aparece ahí? Porque se empiezan a organizar en Buenos Aires y en otras ciudades colectas para juntar fondos y juntar ayuda que para enviar a la provincia de San Juan, y varios artistas en la época no los llamarían artistas, sino personajes del mundo cultural más bien marginales, actores, actrices y actores y actrices de radionovelas y de teatro, empiezan a organizar veladas solidarias, diríamos hoy, exactamente. Y allí una muy joven actriz que está tratando de pegarla definitivamente después de una vida muy sacrificada y con muchas privaciones del interior de la provincia de Buenos Aires. Decilo. Es una de las que motoriza estas colectas solidarias y va a conocer en un teatro porteño al coronel Perón y se van a mirar en la primera fila y un flechazo los va a atravesar. No es más ni menos que Eva Perón, que inmediatamente va a empezar una relación con Eva Duarte, va a empezar inmediatamente una relación con Juan Domingo Perón. Y ahí en el 45 los hechos se van a acelerar muy rápido y muy dramáticamente. Empiezan una relación, tener una relación extramatrimonial, o sea, que no esté, Perón ya estaba, no me acuerdo qué pasó con la primera esposa de Perón. Se murió, claro, sí, iba a decir se divorció, pero no había divorcio, claro. Pero Perón inicia una relación con Eva, obviamente sin estar casados, y además con una actriz, que era sinónimo de prostituta en la época, en el imaginario de las clases más tradicionales. Y en el seno del propio ejército, es un personaje muy importante del gobierno, y esa relación le va a acarrear problemas, porque además Perón es un personaje creciente, cada vez más influyente y más importante. Por eso, entre otras cosas, y también porque está tomando demasiado poder y porque ha hecho demasiadas concesiones a los trabajadores, una interna del mundo militar, comandada por el general Ábalos, va a forzar a Farrell, hace un pequeño golpecito de Estado, digamos, y fuerzan a Farrell a que lo deponga a Perón, le quite sus cargos y lo mande en cana a la famosa isla de Martín García. Che, perdón, Sí. Estamos saliendo en vivo por Instagram para todos, ¿sí? Por Instagram de TV, lo estamos escuchando acá el licenciado Gallardo, estamos hablando del Día de la Lealtad. ¿Qué pasó ese 17 de octubre? ¿Por qué el Día de la Lealtad? Bien, vamos. Y Perón, que era digamos, estaba tocado por Los Ángeles en cuanto a su instinto político, sin duda, por algo seguimos hablando de él y militando todavía por muchas de sus ideas, da un discurso en la radio, ahí justo antes de ser, como un discurso de despedida, antes de ser depuesto de sus cargos, y no era tan común el discurso radial en esa época, y el discurso es muy inteligente porque él plantea, bueno, yo me voy ahora por los motivos que sea, no importa si yo estoy yo o está quién, lo importante es que los trabajadores sean conscientes de que tienen que defender y bancar
y salir a defender en la calle los derechos que han conquistado en este último tiempo. Y la CGT, con la que ya existía la CGT hacía 15 años, con la que había tejido buenas relaciones Perón, llama un paro general y movilización para el día 18 de octubre, en reclamo del regreso de Perón, la salida de la cárcel y demás. Y ahí es muy difícil de explicar qué pasó, que nadie esperó al 18 de octubre, sino que el día anterior se produjo una de las mayores movilizaciones de masas de la historia del hemisferio occidental y de la Argentina, de manera totalmente espontánea. Y esto no pasa muy seguido en el mundo, que espontáneamente la gente salga a la calle por un único motivo, por un motivo muy, muy identificado y muy cierto, que sean cientos de miles de personas. En esa no, tal vez en la siguiente sí, pero en esa no. En esa que fundó todo, no. Y hay una gran disputa sobre cómo se organizó eso, ¿sí? Por ejemplo, Cipriano Reyes, uno de los organizadores del 17 de octubre y organizadores de la campaña electoral, la campaña presidencial del año siguiente que ganó Perón y que se pasó la mayor parte del gobierno peronista preso, escribió un libro que se llamó Yo organicé el 17 de octubre, y la versión oficial de Perón y Evita fue que Evita había organizado el 17 de octubre. Y ahí se han tejido miles de otras alternativas, explicaciones y demás. ¿Por qué hay tantas explicaciones y tanta disputa sobre por qué sucedió el 17 de octubre? Precisamente porque fue espontáneo y porque eso es muy difícil de explicar y de comprender. Salió lisa y llanamente el pueblo trabajador de los suburbios, de la periferia de la ciudad de Buenos Aires, abandonaron sus puestos de trabajo antes de ser llamados al paro, salieron del conurbano de Avellaneda, de Herli. María Roldán, está relacionada con Cipriano Reyes y que cuenta cómo fue ese día 17 de octubre, lo leía en relación a esto también. Es muy loco, no sé cómo, son horas y horas de... Toda la noche recorriendo distintos lugares, haciendo reuniones, organizando. Exacto, y ella era delegada sindical de SWIFT, del frigorífico. Claro, el frigorífico SWIFT. Y ella también, dicen en el libro, no sé, claro, se adjudica de alguna forma. Y es más, y lo culpa a Cipriano Reyes, lo bardea por algo a Cipriano Reyes, no sé bien de qué se trata ahí el quilombo, pero ella también se adjudica de haber sido la primera mujer sindicalista que organizó el 17 de octubre. Totalmente, hay muchas de esas versiones. Lo cierto es que hubo intentos de organizarlo, pero lo que le dio masividad y le dio el impacto que tuvo fue que fue precisamente la voluntad de un montón de gente dispuesta a salir a defender lo que consideraban eran sus derechos y sus logros más recientes, por lo que la clase trabajadora argentina venía peleando 60 años. ¿Sí? Se vivía la conciencia de estar atravesando un momento histórico, un momento que podían perderlo todo o confirmar lo que habían ganado e ir por más. Ni Cipriano Reyes, ni Eva Perón, ni muchísimo menos los militares esperaban ni María Roldán esperaban la contundencia que tuvo. Es como que todos los negros trabajadores del conurbano un día te ocupan la ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires, qué horror, qué horror. La ciudad de Buenos Aires, el centro histórico que hoy nos parece tan pacato, tan europeo, la Plaza de Mayo, sobre todo la Avenida de Mayo, la Diagonal Norte, la 9 de Julio en esa parte, con el Teatro Colón y demás, en 1945 era un lugar todavía más selecto, todavía más europeo, entre comillas, todavía más inaccesible para la gente común. Era el lugar de la clase alta, porteña y terrateniente, que se había construido su pequeña París en el culo del mundo, a orillas del Río de la Plata. Ese lugar nunca había sido interpelado masivamente, popularmente, de esa manera. Ocuparon el centro de la ciudad de Buenos Aires de una manera
porque el gobierno no pudo atinar ni siquiera a la represión, porque fue una contundencia, una masividad que no sabían qué hacer los milicos. Hoy veía un video de Perón. Hoy veía un video de Perón que contaba, decía, bueno, cuando lo traen a la casa de gobierno, dice que dice Farrell, asustado, Sí. le dice, general, coronel, ¿qué hacemos, coronel? Le dice, y general, hay que dar una elección, Sí. le dice Perón. Ujú. Y Farrell dice, bueno, listo, de acá en 4 o 5 meses ya vamos a elecciones. Palabra de honor, le dice Perón, mi general. Sí. Palabra de honor, le dice Farrell. Bueno, muy bien, entonces yo me retiro, le dice Perón. Y Farrell le dice, no, hombre, no es broma, me dice. Porque ya era la noche Nos cuando... van a quemar la casa de gobierno, y dice, ¿saben que hay algo tan loco? La locura también es cómo continúa. La movida arrancó al amanecer y a la noche todavía la gente estaba ahí, los militares no sabían qué hacer, si bombardear con napalm o... Y traen a Perón finalmente y se produce ese diálogo, esa discusión ahí en la Casa Rosada, como dicen, bueno, va a haber Perón juega sus cartas y dice, bueno, de esta crisis vamos a... La única manera de que esto se calme es salir del gobierno militar con elecciones y, bueno, yo obviamente voy a encabezar una de los... Sí, Bueno, el video, no sé si en alguna de las pelis de Pino Solano, no sé qué lo cuenta, es muy gracioso como cuenta el viejo. y el tema era qué hacer con toda esa gente. Si le damos validez a esa versión tan romántica, tan cinematográfica, Perón en el momento se entera de que tiene que hacer algo para que esa gente vuelva a sus casas y al otro día vaya a trabajar como corresponde y Dios manda. Y ahí, exactamente, del que va del trabajo a su casa y de su casa al trabajo. Y ahí da un discurso en los balcones de la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, el primero de muchos, y el resto es historia. ¡Viva Perón! Viva Perón. Bueno, con eso, con este ilustrado, esta columna increíble, nos vamos a un pequeño cortecito, lo vamos a ir